En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él formó al hombre y a la mujer a su propia semejanza y los creó para estar en relación cercana con Él. Caminaron con Él hasta que cayeron en tentación y pecaron. El mundo cayó en maldad y la única opción de Dios es inundar el mundo y empezar nuevamente con Noé y su familia. 400 años después, Dios llama a Abraham. Le prometió que haría de sus descendientes una gran nación. Pero después de 7 generaciones, los descendientes de Abraham, los israelitas, se encontraron siendo esclavos en Egipto. Pero Dios no se olvidó de su pueblo. Levantó un hombre, Moisés, para liberar a Israel de la esclavitud. El sucesor de Moisés, Josué, guió a su pueblo a la tierra prometida y por el poder de Dios venció a cada enemigo que se enfrentó. Después de Josué, levantó jueces como Débora, Sansón y Gedeón para proteger y luchar por el pueblo de Dios. Pero después de cada victoria, los israelitas olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. El pueblo probó esos líderes y demandó un rey. Dios les dio al rey Saúl, al rey David y al rey Salomón, pero la situación se puso peor. El pueblo se rebeló, el reino de Israel se dividió y todos le dieron la espalda a Dios. Profetas como Elías, Isaías, Miqueas y Jeremías les advirtieron que si no se volvían de sus malos caminos, sufrirían consecuencias. Pero el pueblo ignoró esas advertencias e Israel cayó y fue llevado a esclavitud a Babilonia. Los profetas predijeron acerca de aquel que liberaría a su pueblo y llamaría su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Después de 70 años de cautividad, los israelitas volvieron a su tierra y se propusieron reparar las murallas y reconstruir el templo. Pero Dios no estaba con ellos. No había profetas, no había milagros. Por 400 años, Dios guardó silencio. La cuna y la cruz. La Biblia es la historia de Dios y su plan para restaurar al mundo quebrantado. Comienza hace muchos años atrás, en un jardín a donde había solamente vida y paz, a donde no había mentira o rencor, ni tampoco muerte o dolor. Solamente una hermosa relación entre el Creador y su creación. Este cuento nos guía hacia otro jardín, esta vez fuera de la ciudad de Jerusalén. Fue en este jardín que todo el mundo, toda la creación, fue sanada a través de un tremendo sacrificio. Esta colección de libros que llamamos la Biblia cuenta la historia entre los dos jardines. El ser humano rechazó al Creador y trajo muerte y maldad sobre el mundo. Pero el Creador no se dio por rendido. Estaba comprometido con la historia y comprometido con la redención. Así que el Creador hizo algo inesperado. Dios se hizo carne. Gálatas 4:4 dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Porque un niño nos ha nacido. El prometido Mesías había llegado. ¿Saben?
que solo 2 de los evangelios mencionan los eventos del nacimiento y los 4 ofrecen solo unas pocas páginas sobre su resurrección. Pero cada autor da un relato detallado acerca de los últimos momentos antes de que Jesucristo fuera traicionado, arrestado y condenado a la muerte, y la muerte de cruz. Es porque aunque el nacimiento es milagroso, no es lo clave de la historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan vieron a la muerte como el misterio central de Jesús. Después de la cena, Jesús y sus 11 discípulos se levantaron y se dirigieron hacia un jardín llamado Getsemaní. La primavera estaba a pleno florecimiento, el aire nocturno fragante con flores. Reclinados bajo de la luna y las estrellas, en el entreno tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, los discípulos se quedaron dormidos. Fue en este momento donde Marcos describe a nuestro Salvador lleno de profunda aflicción. Tan humano era Jesús que a la medida que su situación se intensificaba, su corazón estaba preocupado. Mateo lo observa como triste y angustiado. Tan grande fue esta agonía que Lucas, un médico de oficio, menciona que el sudor de Jesús era como gotas de sangre cayendo al suelo. A menudo Jesús se separaba para orar. Esta noche, sin embargo, Jesús necesitaba a sus discípulos con él. Por instinto, los humanos queremos a alguien a nuestro lado en el hospital la noche antes de la cirugía. En el hogar de ancianos mientras la muerte se acerca. Y en cualquier gran momento de crisis, todos necesitamos el toque arrasador de una presencia humana. Por supuesto, Jesús no fue el primer hombre que se sintiera solo en un jardín. Incluso en el jardín de Edén, en ese paraíso donde no había muerte, ni enfermedad, ni virus, vimos el impacto de la soledad. Dice que Adán miró a su alrededor y se dio cuenta que no había nadie más como él. Puedes ver la realidad de que hemos sido creados para conectar con otros. Por eso Dios declaró, no era bueno que el hombre estuviera solo. Y fue por esa razón que Dios le dio a Adán una compañera. Nota que no importa si usted está en una buena situación o una mala, en el jardín de Edén o en Getsemaní todavía se puede sentir solo. En el pesebre también encontramos a una familia aislada. No había lugar para ellos en la posada. Por lo cual María tuvo que dar a luz rodeado por más animales que humanos. Y para aquellos que han dado a luz durante esta pandemia, seguramente entienden este aislamiento. De no poder tener familiares y amigos presentes para compartir en este momento tan importante a causa de COVID. Fuimos hechos para relacionar con otros y anhelemos esa conexión con los demás. ¿Quién entre de nosotros hoy no ha sentido lo que es estar solo, alejados de los demás? En el relato de Getsemaní encontramos una profunda soledad que Jesús nunca antes había enfrentado.
¿Puedes verlo en el jardín? Solo en las garras de la ansiedad y depresión, en algún lugar sin esperanza, un lugar donde todo parecía perdido. Y yo les pregunto esta mañana, si esta profunda soledad que Jesús sentía se suena familiar a alguno de ustedes. Este año han ocurrido tantas cosas, desde los incendios forestales que queman nuestra nación hasta los disturbios que la destrozan. Este año ha traído muchos cambios y desafíos, con rumores de guerra mundial, desastres naturales, pandemia global y avispones asesinos. Este año ha sido una amenaza loca tras otra. Y eso fue solamente los primeros 6 meses. Pero sobre todo, para la mayoría ha sido un año marcado por el aislamiento y depresión. Con el desempleo, la escuela a distancia, las clausuras y las cuarentenas, muchos de los que me escuchan hoy han sentido una profunda soledad que nunca antes han enfrentado. Ahora quisiera que prestemos atención a un detalle importante. Detrás de la escena del arresto de Jesús, bajo del radar de la política o los tribunales religiosos, un poder oscuro se estaba gestando y esperando. Juan nos dice que Judas apareció en el jardín la noche que Jesús fue traicionado y arrestado. Él fue con un grupo de soldados, algunos guardias de los principales sacerdotes y fariseos. Fíjese en cómo Satanás está moviéndose en esta historia. Él dio un golpe estratégico, alistando a los jugadores de cada fuerza significativa del drama: los romanos, los judíos y los discípulos. Primero miremos a los soldados. Como mínimo fueron despachados 200 soldados romanos para arrestar a un solo carpintero y sus 11 segadores. También estuvo presente la policía del templo que guardaba el lugar más sagrado durante la época más concurrida del año. Y finalmente estaba Judas, uno de sus discípulos de más confianza. Satanás no solo había alistado a los romanos y los judíos, sino que se había infiltrado en el círculo más íntimo de los seguidores de Jesús. Judas, los guardias del templo y cientos de la fuerza militar más poderosa que jamás se habían reunido, se prepararon para una batalla. El suelo se estremeció con el impacto de su marcha. Se reunieron en un lugar cuidadosamente elegido, un lugar preparado para arrestar el Mesías y apagar la luz del mundo. Estaban en juego el destino de la humanidad. Satanás había cubierto todos los bases, anticipado cada movimiento, excepto uno. Jesús no tenía ninguna intención de huir. Lo que las fuerzas del mal encontraron en el jardín esa noche no fue un cobarde. En cambio, fueron recibidos por un conquistador. Jesús se revela a sí mismo y cuando dijo: "Yo soy", los mejores soldados, juntos con el maligno plan de Satanás, se derrumban y caen al suelo. Al menos 200 de los mejores combatientes del mundo colapsan en una ruidosa pila de escudos y espadas.
Si hubiera habido una fuerza opuesta en el jardín esa noche, habían estado indefensos ante ella. No se pierda el poder de Dios manifestado en esta declaración. Cuando Jesús habla, Satanás cae. Cuando Jesús habla, Satanás cae. Este año ha sido un crisis para muchos. Hubo muchos peligros este año. Hubo también muchos peligros presentes en el escenario de Getsemaní. Estaba Judas y su traición, Pedro y su espada, los soldados y sus armas. Pero no importa a quién haya reclutado el enemigo. No importa si han infiltrado en el gobierno o si han seducido a la iglesia o si trabaja a través de un amigo de confianza. Hay esperanza porque el mejor intento de Satanás se cae como un dominó cuando Cristo habla. Y todo lo que el enemigo ha robado, Dios va a restaurar. La alegría, el paz, la salud, los sueños. Romanos 5:6 nos dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cuando nos encontrábamos en un lugar sin esperanza, en un lugar donde todo parece ser perdido, sabemos que Cristo viene en un momento preciso, porque un niño nos ha nacido, un Salvador ha llegado. Vino entre nosotros, vivió con nosotros, vio el daño que nos estábamos haciendo a nosotros mismos y también lo que tendría que sacrificar para salvarnos. La cuna y la cruz. La cruz no sería posible sin el milagro de la cuna. La cuna que representa esperanza, porque sabemos que Dios está con nosotros. Noel, Noel, mira lo que ha hecho Dios. Porque vemos por medio de la cuna que el Dios de la historia estuvo comprometido a nuestra redención. Pero la cuna no tendría propósito sin el sacrificio de la cruz. Así que les invito hoy que miren, además de la cuna, al regalo que Dios nos ha dado. Si en esta mañana sienten esa soledad, sienten alejados y quieren estar cerca de un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros para que podamos acercarnos una vez más a Él. Hoy se puede ser. Hoy es el día. No solamente para festejar un nacimiento, pero para celebrar la redención. Si hay alguien aquí en esta mañana o que nos escucha a través del internet, sepan que hay esperanza, porque Dios ha venido. Hay esperanza, porque Dios fue comprometido a nuestra redención. Hay esperanza, porque fue a la cruz. Hay esperanza, porque resucitó de nuevo. Hay esperanza, no hay que sentirse solo, aislado, en un lugar sin esperanza.
porque Dios está con nosotros.